nos lleva a la creencia calvinista rígida que dice también que Dios es la causa del pecado. No sé si me están siguiendo lógicamente. Si Dios causa absolutamente todo, Dios es el causante del mal y del pecado. Bueno, en este fragmento Murcia comete un error grave, un error teológico grave. En este video vamos a refutar total, completa y absolutamente la ignorancia de Rulos, y también vamos a refutar total, absoluta y contundentemente la ignorancia de Néstor Díaz. Así que si eres calvinista y quieres ser refutado juntamente con Néstor Díaz, quédate. Si no eres calvinista y quieres aprender cómo refutar a los calvinistas, también quédate. Entonces vamos a escuchar nuevamente. Siéntate fuerte, agárrate fuerte para que no te caigas para atrás y refutemos a estos calvinistas. Un diccionario calvinista da un buen ejemplo de definición calvinista acerca de la soberanía de Dios. El hecho de que Dios es libre y capaz de hacer todo lo que Él quiere, que reina sobre toda la creación y que su voluntad es la causa final de todas las cosas. Hasta ahí vamos bien. El asunto es que esa frasecita final que tengo ahí destacada dice que su voluntad es la causa final de todas las cosas, y como consecuencia lógica de decir que la voluntad de Dios es la causa final de todas las cosas, nos lleva a la creencia calvinista rígida que dice también que Dios es la causa del pecado. No sé si me están siguiendo lógicamente. Si Dios causa absolutamente todo, Dios es el causante del mal y del pecado. Bueno, en este fragmento Murcia comete un error grave, un error teológico grave. Él confunde el significado de causa diciendo que la causa final es la causa eficiente. A ver, para que entiendan, existen varios tipos de causa, ¿no? La causa final, la causa eficiente, la causa instrumental, la causa formal, la causa lucrativa, la causa ilícita, etcétera, etcétera. Entonces, la causa final es el fin con que o por el que se hace algo. Y la causa eficiente es la causa que con su acción produce o crea algo. Cuando se habla de que la soberanía de Dios es la causa final de todas las cosas, o que Dios es la causa final de todas las cosas, se dice que el fin por el cual existe absolutamente todo es para la gloria de Dios. Esto lo podemos ver a lo largo de toda la Escritura, principalmente Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36. Todo es de Él, por Él y para Él, ¿no? Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 12, dice que los escogidos son para alabanza de su gloria. En el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, la causa final implica cuál es el objetivo de todo. No es la causa eficiente, Murcia. La causa eficiente, quien produce el pecado, no es Dios, no lo produjo Dios. Dios permitió que exista el pecado. Bien, en su voluntad decretiva hubo permisión de su parte, pero no lo produjo Dios, lo produjo las voluntades libres que Él creó, Satanás y sus ángeles, y luego el hombre con su albedrío limitado en el Edén. Ahora, lo que a mí más me preocupa de todo esto es que supuestamente este caballero es el erudito o el maestro del neopentecostalismo, aquel que se subió al púlpito, o como ellos le llaman, altar de Cashluna, y no sabe diferenciar las diferentes causas para entender la soberanía de Dios. Ojo a quién seguís, ojo a quién escuchás. Ahora vamos a demostrarle a Rulos que él es ignorante en cuanto a la misma postura que él sostiene, es decir, el calvinismo, y que Murcia está correcto cuando afirma que en el sistema calvinista, si seguimos la lógica del postulado calvinista sobre la soberanía de Dios, tendríamos que afirmar que Dios es el autor del pecado. Para eso vamos a leer algunos teólogos y confesiones de fe calvinista. Vamos a empezar con R.C. Sproul en su libro Escogidos por Dios, capítulo 2, página 17. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que sucede. R.C. Sproul, citando la Confesión de Fe de Westminster, dice que Dios desde la eternidad decretó inmutablemente todo
lo que sucede. Así es de que el pecado sucede, Dios lo decretó, porque Dios decretó todo lo que sucede. Muy bien, con eso sería suficiente para refutar a Rulos y defender a Murcia en cuanto afirmando que en el calvinismo Dios es el autor del pecado. Vamos a continuar citando la Confesión de Fe de Westminster en su capítulo 3 y verso 2. Aunque Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo todas las condiciones posibles, sin embargo, no ha decretado nada porque lo previó como futuro o como aquello que acontecería bajo tales condiciones. Es decir, la Confesión de Fe de Westminster en su capítulo 3, verso 2 dice que Dios decretó todas las cosas no porque Él previó lo que sucedería, sino Dios decretó las cosas y suceden como Él las decretó. Por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos seres humanos y ángeles son predestinados y preordenados para vida eterna y otros para muerte eterna. Continuamos leyendo. Vamos a citar ahora para seguir refutando a Rulos y para refutar también a Néstor Díaz y a todos los calvinistas. Vamos a citar Instituciones de Juan Calvino, libro 3, capítulo 23, párrafo 6. Si Dios solamente hubiera previsto lo que había de acontecer a los hombres y no lo ordenase según su gusto, entonces con toda razón se plantearía la cuestión de saber qué necesidad pondría en los hombres la divina presciencia. Pero como quiera que Él no ve las cosas futuras en ninguna otra razón, sino porque Él ha determinado que así sean, es una locura rompernos la cabeza disputando acerca de lo que causa y obra su presciencia, cuando es evidente que todo se hace por ordenación y disposición divina. Ahora vamos a citar, para seguir y continuar refutando a Rulos y a todos los calvinistas, Edwin Palmer en su libro Doctrinas Claves, capítulo 2 y página 16. Predeterminación significa el plan soberano de Dios, por medio del cual éste decide todo lo que va a suceder en el universo entero. Nada sucede en este mundo por casualidad. Dios está detrás de todas las cosas. Él decide y hace que las cosas sucedan. No se sitúa al margen, temiendo quizá lo que pueda suceder a continuación. Él ha predestinado todas las cosas según el designio de su voluntad. El movimiento de un dedo, el pálpito del corazón, la risa de una niña, el error de una mecanógrafa, incluso el pecado. Fin de la cita. El pecado, pues, sucede porque Dios lo decretó y sucede tal cual Dios lo decretó. Por lo tanto, Murcia está correcto cuando está acusando a los calvinistas que en el calvinismo Dios mismo es el autor del pecado. Ahora vamos a continuar citando a Luis Berkhof. Luis Berkhof en su Teología Sistemática, capítulo 14, página 198.
los designios de la providencia. Las enseñanzas de la Escritura sobre este punto, la Biblia claramente enseña el control providencial de Dios. A. Sobre todo el universo. B. Sobre el mundo físico. C. Sobre la creación inanimada. D. Sobre los negocios de las naciones. E. Sobre el nacimiento del hombre y su parte en la vida. F. Sobre los sucesos y fracasos externos en las vidas de los hombres. G. Sobre las cosas que parecen accidentales o insignificantes. Fin de la cita. Es decir, según Louis Berkhof, incluso las cosas que parecen accidentales o insignificantes, Dios, antes de la fundación del mundo, las predestinó, decretó, ordenó inmutablemente que así sucediera. Ahora, nuevamente, las instituciones de Juan Calvino. Instituciones, libro 3, capítulo 23, párrafo 7. Confieso que este decreto de Dios debe llenarnos de espanto. Sin embargo, nadie podrá negar que Dios ha sabido antes de crear al hombre el fin que había de tener y que lo supo porque en su consejo así lo había ordenado. Eso es lo que dice Juan Calvino en cuanto al hombre, el destino final del hombre, Dios lo sabe porque Él lo ordenó. Ahora tenemos acá nuevamente a Juan Calvino en sus Instituciones, libro 3, capítulo 23, párrafo 7. Y no ha de parecer absurda mi afirmación de que Dios no solamente ha previsto la caída del primer hombre, y con ella la ruina de toda su posteridad, sino que así lo ordenó. Fin de la cita. Adán pues cayó porque Dios antes de la fundación del mundo ordenó que Adán cayese. Y la posteridad de Adán cayó en el pecado porque Dios antes de la fundación del mundo ordenó inmutablemente que toda la posteridad de Adán cayese juntamente con él en el pecado. Por lo tanto, estamos en el pecado hoy mismo, en este momento, como Dios lo decretó antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, Murcia continúa estando correcto y Rulos, ignorante, está completa, absoluta y totalmente errado y equivocado. Pero les voy a citar otra cita de Juan Calvino en sus Instituciones, libro 3, capítulo 23 y párrafo 8. Cayó el primer hombre porque así lo había Dios ordenado. Mas, ¿por qué fue ordenado? No lo sabemos. Pero sabemos de cierto que Él lo ordenó así porque veía que con ello su nombre sería glorificado. Al oír hablar de gloria, pensemos a la vez en su justicia, porque es necesario que sea justo lo que es digno de ser alabado. Cae pues el hombre al ordenarlo así la providencia de Dios. Ahora te puedes reír, mas cae por su culpa. Es decir, Dios, desde antes de la fundación del mundo, inmutablemente ordenó que Adán cayera. Pero Adán cae por su propia culpa, porque Dios lo ordenó. Es una burla, es una payasada. Edwin Palmer, vamos a leer otra vez a Edwin Palmer, Doctrinas Claves, capítulo 6, página 65, cito, para poner más relieve todavía la soberanía de Dios, es necesario señalar que Dios lo predestina
todo. Díganle a Rulos, háganle saber a Rulos que en el calvinismo Dios predestina todo. Dios no solo es omnipotente, de modo que para él las naciones no son más que una gota en el océano o una ligera cepa de polvo en una báscula, sino que también hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es incluso bíblico decir que Dios ha predestinado el pecado. Si el pecado estuviera fuera de los planes de Dios, entonces ninguno de los asuntos importantes de la vida estaría bajo la soberanía de Dios. Porque, ¿qué acciones del hombre son perfectamente buenas? Toda la historia estaría fuera de la predestinación de Dios. La caída de Adán, la crucifixión de Cristo, las conquistas del Imperio Romano, la Reforma, la Revolución Francesa, Waterloo, las guerras de independencia americanas, las dos guerras mundiales, los asesinatos presidenciales, las violencias de toda índole y el surgimiento y caída de las naciones. Hay dos instancias en que la Biblia enseña en forma especialmente clara que todo, incluso el pecado, ha sido ordenado por Dios. Todo, incluso el pecado, ha sido ordenado por Dios. Eso nos dice Edwin Palmer en su libro Doctrinas Claves, capítulo 6, página 65. Es muy fácil entender que Palmer acá está haciendo una apología a lo que él llama la soberanía de Dios. Es decir, en la mente de un calvinista, esto sería el determinismo teístico. Porque si el pecado estuviera fuera de los planes de Dios, esto es, si Dios no hubiera preordenado el pecado, entonces ninguno de los asuntos importantes de la vida estuviera bajo la soberanía de Dios. Por lo tanto, Palmer tiene que afirmar que incluso el pecado es ordenado por Dios. Es decir, en el calvinismo, Dios no únicamente predestinó, ordenó antes de la fundación del mundo todo lo hermoso que sucede en la vida, pero también Dios antes de la fundación del mundo predestinó, preordenó absoluta, total y completamente toda la miseria que le sucede al hombre en el mundo, en la vida del ser humano. Hay mucho más, pero les leo una cita más de Louis Berkhof en su Teología Sistemática. Louis Berkhof, Teología Sistemática, capítulo 10, página 121. En otros pasajes, sin embargo, Agustín habla también de los réprobos como sujetos de la predestinación, de manera que no cabe ninguna duda de que él enseñó una doble predestinación. Es decir, San Agustín, según Louis Berkhof, creía en una doble predestinación. Hay mucho más que se puede hablar, que se puede decir en cuanto a este asunto, en cuanto a este tema. Vamos a terminar, vamos a cerrar con esta última cita de Louis Berkhof, demostrando que Murcia tiene la razón y que Rulos es un ignorante y que está completa, total y absolutamente errado en cuanto a el determinismo calvinista. Es decir, Dios, si es el autor del pecado en el calvinismo, si seguimos la lógica calvinista. Louis Berkhof, Teología Sistemática, capítulo 9, página 115. El decreto es universal o que lo abarca todo.
el decreto incluye todo lo que tiene que suceder en el mundo, sea que corresponda al reino físico o al moral, sea que se trate del bien o del mal. Incluye las buenas acciones de los hombres, sus actos malvados, los eventos contingentes, los medios, tanto como el fin. Dios pues predestina, preordena, decreta absolutamente todo lo que tiene que suceder en el mundo, tanto los medios como el fin. Yo le sugiero a Rulos que se ponga a estudiar, a entender y a comprender lo que él está enseñando, que se cierre la boca para que no esté diciendo tonteras y locuras. Ahora vamos a escuchar a Néstor Díaz, el teólogo, que también está completamente errado, es un ignorante en cuanto a esta doctrina y es un determinista. El calvinismo es determinismo. Ahora vamos a escuchar a Néstor Díaz. Y esto es curioso, pero se puede indagar mucho más porque hay mucha profundidad al respecto. Finalmente, está el tema de la minimización de la gracia monergista. Y fíjense que hoy en día hay mucha crítica al monergismo, que es tradición clásica reformada. Bueno, los pelagianos eran antimonergistas, para que sepan. Y la retórica que usaban era que ellos, uno, querían legitimarse con la tradición patrística, pero hacían un uso selectivo de los padres de la iglesia. Dos, acusaban de maniqueos a los que eran contrarios a ellos. Tres, usaban la palabra determinista como una palabra mordaza. Y obviamente fallaron de forma rotunda en convencer a la iglesia antigua. ¿A quién se les parece? ¿Quiénes son los que actualmente utilizan el término determinista como palabra mordaza y acusan a los agustinianos como maniqueos? Néstor Díaz también se queja de que se les llame deterministas. En primer lugar, el hecho de que Néstor Díaz se queje de que a el sistema calvinista o a ellos se les llame deterministas no hace que el calvinismo no sea determinista, porque el calvinismo, en cuanto a la teología de la soberanía de Dios, es un sistema determinista, es un sistema fatalista. Es decir, los calvinistas enseñan que antes de la fundación del mundo, Dios predeterminó, predestinó, ordenó, decretó absolutamente todo lo que acontece en el mundo, desde el microcosmos hasta el macrocosmos, desde una mota de polvo en la superficie de la Tierra hasta las galaxias en el universo. Dios ha preordenado, predestinado tanto lo hermoso, lo bello, lo bonito que sucede en el mundo, en la vida de los seres humanos, como también lo más horroroso, lo más miserable que sucede en la vida de los seres humanos. Es decir, todo está predeterminado por Dios. Por eso el sistema calvinista es un sistema determinista o un sistema determinista teístico, determinista teológico. De su gracia. O sea, la causa final implica cuál es el objetivo de todo. No es la causa eficiente, Murcia. La causa eficiente, quien produce el pecado, no es Dios, no lo produjo Dios. Dios permitió que exista el pecado. Bien, en su voluntad decretiva hubo permisión de su parte, pero no lo produjo Dios, lo produjo las voluntades libres que él creó, Satanás y sus ángeles, y luego el hombre con su albedrío limitado en el Edén. Acá es donde los calvinistas son totalmente inconsistentes, porque por una parte te dicen que Dios predeterminó todo lo que sucede en el mundo, por otro lado te dicen que Adán pecó libremente. Pero ¿cómo es libremente? Si Dios decretó lo que Adán iba a hacer, ¿cómo Adán era libre? Ahora, si Dios permite el pecado, como lo dice Rulos, ¿qué permite Dios? Permite sus propios decretos. Para que Dios permita algo, Dios tiene que permitir cosas que Él no decretó.
Pero si Él decretó el pecado de Adán, Dios estaría permitiendo sus propios decretos. Bueno, ¿cuál de las dos calvinistas? ¿O Dios permite que los hombres actúen libremente o Dios permite que los hombres ejecuten los decretos que Él decretó? ¿Cuál de las dos? Bien, para que los calvinistas no te engañen y te laven el cerebro, te explico. Cuando un calvinista afirma que Dios permite que sucedan cosas, lo que el calvinista está tratando de decir es que Dios permite que suceda lo que Él antes de la fundación del mundo preordenó. A eso en el calvinismo se llama permitir. Dios permite sus propios decretos. Por ejemplo, antes de la fundación del mundo, Dios predeterminó, ordenó que las personas que no creen en Jesús terminen en el infierno. Pero antes de la fundación del mundo, también Dios predeterminó, preordenó qué personas creerán en Jesús y qué personas no. En el calvinismo, antes de la fundación del mundo, Dios decretó, ordenó, predestinó que las personas que creen en Jesús sean salvas. Pero en el calvinismo también, antes de la fundación del mundo, Dios predeterminó, preordenó, decretó qué personas creerán en Jesús y sean salvas y qué personas no. Eso en el calvinismo le llaman ellos permitir. Permitir lo que Dios ya ha determinado que suceda antes de la fundación del mundo. Por supuesto, eso es lo mismo lo que hemos venido señalando, que el calvinismo es un sistema determinista. Dios, pues, antes de todos los tiempos, en la eternidad, antes de la fundación del mundo, predeterminó absolutamente todo lo que sucede en el mundo, en el universo, como lo hemos dicho anteriormente y como los mismos calvinistas que hemos citado lo han demostrado. Pero ahora te enseñaré otros calvinistas que están diciendo exactamente lo mismo. Te pido mucha atención y escucha, por favor. O sea, Dios está diciendo, mi corazón se inflama cuando yo veo al hombre actuando en su maldad y cosechando el fruto de su maldad. Ahí viene la parte del misterio que no podemos entender, ¿verdad? Dios hizo el mundo como lo hizo. Dios ha permitido lo que ha permitido, y uso la palabra permiso aquí, por si acaso, no implicando un control menor de Dios. Estoy usando simplemente la palabra permiso para en un lenguaje terrenal y humano entender la actuación de Dios, pero Dios no permite, Dios decreta. Y lo que Él permite es lo que Él decreta, pues soberanamente. Pero para no involucrar a Dios activamente en el mal que se hace en el mundo, vamos a usar la palabra permiso. Dios permite que las cosas sean como son. Y eso no quiere decir que a Dios no le duela que las cosas sean como son. En suma, después de estos textos que hemos leído, Dios, nuestro Dios, es soberano sobre lo bueno y nuestro Dios es soberano sobre lo malo. Y bien dijo el sucesor de Calvino en Ginebra, un tal Teodoro Beza. Beza dice: los caminos de Dios son completamente inescrutables. Nada sucede en ninguna parte sin su decreto eterno e inmutable, incluyendo aquellas cosas que son malas y que por lo tanto deben ser detestadas. Ese Dios todopoderoso, todo soberano, ha actuado en sí mismo, produciendo un plan que se conoce como el decreto de Dios. Ese plan abarca todo lo que ha de suceder en el mundo angélico, en el mundo humano, sobre los animales, cada partícula del microcosmos hasta cada astro del macrocosmos está incluido en ese decreto. Dios lo ha predeterminado todo y todo sucede conforme a su plan infaliblemente. Ahora, un par de versículos bíblicos. En el Antiguo Testamento, un buen versículo que nos habla sobre el decreto de Dios se encuentra en Isaías capítulo 46. Y dice el Señor en el versículo 10: anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y digo, mi consejo permanecerá
y haré todo lo que quiero. ¡Fua! Gloriosa declaración del poder soberano del decreto omnipotente de nuestro Dios. Dice Dios ahí que todo lo que ha de suceder en el futuro emana del consejo divino, es decir, su decreto. Esto significa que hoy los acontecimientos que están desenvolviéndose en el mundo están realizándose en sujeción al decreto eterno de Dios. Por ejemplo, nosotros estamos aquí hoy en esta grabación en YouTube porque Dios en la eternidad decretó que tú estuvieras aquí. Es increíble, es impresionante. Dios ya tenía todo decretado antes de la fundación del mundo. La forma como Dios gobierna este mundo, la forma como Dios hace que sucedan todas las cosas en este mundo, es a partir de un misterio poco conocido en nuestros días. El misterio de la soberanía de Dios y responsabilidad humana. Si bien Dios controla todo, es el absoluto controlador y causa primaria de todas las cosas no suceden como por azar, sino bajo el control y gobierno de Dios. Si bien Dios controla todo, las cosas suceden por la responsabilidad del hombre. El hombre es un agente libre y responsable, y todo lo que él hace, lo hace porque quiere. Hace lo que él decide, lo que quiere, conforme a su naturaleza. Y cuando ejecuta lo que quiere hacer, ejecuta exactamente lo que Dios predestinó que él hiciera. Ese es el misterio poco conocido en nuestro tiempo de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Así funciona este mundo. Todo lo que ha pasado en la historia y todo lo que pasará en la historia desde la antigüedad, de antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había declarado, ya lo había decretado, ya lo había autorizado. Él ya sabía, y no solo sabía, él había hecho que eso a futuro pasara. ¿Cuándo nos escogió Dios? ¿Cuándo decretó Dios todo lo que iba a pasar en el mundo? Antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada. Recuerde, Dios no tiene tiempo. Dios es un ser atemporal. Así que si Dios es un ser atemporal, el ayer y el mañana son al mismo tiempo, son un eterno presente para Él. Antes de la fundación del mundo, Dios ya había decretado que pasara todo lo que tenía que pasar. Él es soberano, nadie le dice lo que tiene que hacer ni cómo hacerlo. Él es autónomo completamente. Él ha decidido qué era lo que iba a pasar antes de la fundación del mundo. No es posible que alguien cambie los planes de Dios, ni Adán ni nadie. Aquí sale una pregunta. Entonces, ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a caer? Sí, claro que sabía que iban a caer. ¿Y era voluntad de Dios que cayeran? Sí. Los protestantes de Holanda, del 1600, ¿qué les dije que era la 18, cuando comienzan los cánones de Dort? Ellos enfatizan la voluntad de Dios en todas las decisiones y en todo lo que acontece, porque ya leímos en Efesios 1:11 que Dios hace todas las cosas de acuerdo al plan de su voluntad. Cuando dice que Dios hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad, pues quiere decir que también Él decreta de alguna manera la caída, porque a Él no se le escapa nada, ¿no? Ni nada lo toma por sorpresa. ¿A quién se les parece? ¿Quiénes son los que actualmente utilizan el término determinista como palabra mordaza y acusan a los agustinianos como maniqueos? Esperamos que a Néstor Díaz, en cuanto a este tema, se le quite la ignorancia, o mejor dicho, que él abandone la ignorancia en cuanto a este tema, reconozca que su sistema teológico es determinista o que se haga arminiano. Nosotros llamamos a el sistema calvinista determinista porque es un sistema determinista fatalista, es un fatalismo teológico. También esperamos que Rulos nos explique cómo Dios no es el causante del pecado cuando el calvinismo enseña que todo el pecado que sucede en el mundo, Dios lo planeó antes de la fundación del mundo y decretó que suceda de la forma exacta como sucede. Por otro lado, ¿cómo los calvinistas resuelven el dilema de la soberanía de Dios, es decir, del determinismo y la libertad humana?
Escuchemos a algunos calvinistas comentar sobre el tema. Los calvinistas afirman que ellos no saben, no entienden, no comprenden cómo Dios decretó todo el pecado que los hombres practican y que los hombres son responsables por practicar el pecado que Dios decretó. Para demostrar eso, vamos a iniciar citando a Edwin Palmer en sus Doctrinas Claves, capítulo 2, página 25. A modo de adelanto, se debería advertir que el calvinista defiende tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre, si bien no puede reconciliar ambas racionalmente. A continuación citamos a Louis Berkhof, Teología Sistemática, capítulo 7, página 80. La doctrina de la voluntad de Dios con frecuencia da motivo a serias interrogaciones. Surgen en este terreno problemas que jamás hasta hoy han encontrado solución y los cuales probablemente nunca serán resueltos por el hombre. A. Se dice que si la voluntad decretiva de Dios también determinó la entrada del pecado en el mundo, Dios, entonces, se convierte en el autor del pecado y realmente quiere algo que es contrario a sus perfecciones morales. Los arminianos escapan de la dificultad, haciendo que la voluntad de Dios que permite el pecado dependa de su presciencia del derrotero que el hombre quiere escoger. Los teólogos reformados, en tanto que sostienen sobre la base de pasajes como Hechos 2, etc., que la voluntad decretiva de Dios también incluye los hechos pecaminosos del hombre, tienen siempre mucho cuidado de señalar que esto deba entenderse de tal manera que no se convierta a Dios en el autor del pecado. Frecuentemente admiten que no pueden resolver la dificultad. Ahora vamos a citar nuevamente a Louis Berkhof en su Teología Sistemática, capítulo 9, página 116. Puede decirse que la Biblia ciertamente no concuerda con la suposición de que el decreto divino es inconsistente con la libre agencia del hombre. Ella revela claramente que Dios ha decretado los actos libres del hombre, pero también que los actores, a pesar de eso, son libres y por tanto responsables de sus actos. Fue determinado que los judíos crucificaran a Jesús. Sin embargo, fueron perfectamente libres en el curso de su inicua acción y fueron tenidos por responsables de este crimen. No hay ni una sola indicación en la Biblia de que los escritores inspirados se den cuenta de una contradicción en relación con este asunto. Nunca hacen el intento de armonizar el decreto de Dios con la libertad del hombre. Esto bien puede refrenarnos para no tomar aquí la actitud de contradicción, aun cuando no podamos reconciliar ambas verdades. Fin de la cita. Rápidamente te interpreto lo que Louis Berkhof está tratando de enseñar. Louis Berkhof enseña que la Biblia enseña el determinismo teístico y la libertad humana, pero que la Biblia no intenta reconciliar estas dos cosas que se oponen la una a la otra. Simplemente yo creo que la Biblia no enseña el determinismo teístico y por lo tanto no intenta en reconciliar esa contradicción. Leamos una última cita de Louis Berkhof en su Teología Sistemática, capítulo 14, página 209. La mayoría de los teólogos reformados, sin embargo, sostienen la concurrencia de que se trata y buscan la solución de la dificultad. Uno, mediante una distinción entre la materia y la forma del acto pecaminoso. Y dos, atribuyendo tal acto exclusivamente al hombre. El concurso divino da aliento al hombre y lo determina eficazmente para el acto específico,
pero es el hombre el que le da el acto a su cualidad formal y quien por tanto es responsable del carácter pecaminoso del acto. Ninguna de estas soluciones se puede considerar enteramente satisfactoria. Por lo tanto, el problema de la relación de Dios con el pecado sigue siendo un misterio. Muy bien, entonces has escuchado que los calvinistas creen, enseñan y afirman que Dios ha decretado, ordenado todo el pecado que sucede en el mundo, pero que los hombres son responsables por cometer el pecado que Dios determinó, pero que ellos no saben cómo resolver, cómo reconciliar esas dos cosas. Claro, ellos no las pueden reconciliar porque son una contradicción. Una contradicción es cuando dos ideas o afirmaciones no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo te digo yo soy soltero, yo soy casado, es una contradicción. De la misma manera, afirmar que Dios predeterminó todo el pecado que los hombres cometen, pero que los hombres son responsables, es una contradicción. Sería Dios quien es responsable y los hombres serían meramente instrumentos por los cuales Dios lleva a cabo sus predeterminaciones. Para tener un ejemplo, es como si yo tuviese una marioneta, yo muevo a la marioneta golpea el cristal se quiebra y a continuación la marioneta es responsable por quebrar el cristal que yo moví para que ella quebrase. O para dar otro ejemplo, imagínate que tú pones la alarma a las 6 de la mañana, la alarma suena a las 6 de la mañana, a continuación tú te molestas con la alarma porque sonó a las 6 y tú querías que la alarma sonase a las 5. Pues igual es Dios en el calvinismo. Él aborrece, detesta y odia el pecado que los hombres cometen, pero al mismo tiempo Él desde toda la eternidad predeterminó todo el pecado que los hombres cometen, luego se fastidia con ellos, les castiga y les manda al infierno, a la condenación eterna, por cometer el pecado que Él predeterminó que ellos cometieran, por el cual Él se fastidia con los pecadores. Por último, quiero decir que en este video no he presentado la parte antagónica al calvinismo en cuanto a la soberanía de Dios. También quiero decirle a los calvinistas que si se han enojado conmigo por este video, no se enojen conmigo, pónganse bravos con Dios. Dios desde antes de la fundación del mundo, desde toda la eternidad, decretó, preordenó, determinó que yo hiciera este video y no hay nada en mis manos, no hay nada que yo pueda hacer al respecto, no hay absolutamente nada en mi poder que yo pueda hacer para vencer el decreto eterno e inmutable del Señor. Alabado sea el Señor por los siglos de los siglos. Amén.